Doctor, buenas noches. Mi nombre es Cristian Toledo, alumno del sexto ciclo A de la carrera de Derecho. Y el día de hoy les voy a hablar acerca del mandato que está en el deber número 1 de la unidad 3. Quiero comenzar compartiendo la pantalla de una diapositiva para podernos irnos guiando dentro de nuestro deber. En este momento le coloco, doctor, denme un segundito y le tengo aquí. Aquí está. Compartir. Eso aquí está. Listo, doctor. Voy a comenzar haciendo mi intervención acerca del mandato en el Ecuador. Doctor, el mandato en el derecho ecuatoriano es una figura jurídica que tiene gran relevancia ya que abarca diversas esferas desde el ámbito civil, mercantil y muchas veces inclusive laboral y constitucional. Su regulación se encuentra principalmente dentro de nuestra materia, dentro del Código Civil y también en el Código de Comercio. Existen diferentes interpretaciones dentro de lo que es el mandato. Voy a dar un concepto acerca del mandato dentro del Código Civil y decimos que el mandato no es más que un contrato por el cual una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de esa misma persona. En esencia implica una representación voluntaria acerca de un contrato. En materia civil, el Código Civil establece que el mandato puede ser gratuito o también puede ser remunerado. La remuneración es conocida como el honorario y se determina de acuerdo a las partes antes o después del contrato por ley o por la costumbre o la decisión judicial. Podemos encontrar en nuestro Código Civil en el artículo 2021. En materia mercantil, el contrato dentro del Código de Comercio se define como el acto mediante el cual un comerciante o empresario otorga la representación voluntaria general o tal vez especial de su empresa. Se rige por las disposiciones de este mismo código, que es el Código de Comercio, y lo cual está previsto también dentro de este en su artículo número 50, como podemos ver en nuestro cuadro. Dentro de la formación y el perfeccionamiento de nuestro contrato o de mandato, podemos decir que el contrato de mandato se considera perfecto por la aceptación del mandatario, lo cual puede ser de una manera expresa o tácita, o un auto en ejecución del mandato que se considera una aceptación tácita una vez aceptado el mandatario. Puede retractarse siempre que el mandante aún esté con la capacidad de poder ejecutar el negocio por sí mismo o una encomendación de otra persona. Al contrario, este será responsable. Podemos encontrar en el artículo 2028 de nuestro Código Civil. ¿Cuáles son las características esenciales dentro de nuestro contrato? Tenemos que este puede ser consensual, puede ser por gestión de negocios, puede ser continuo personae o puede ser gratuito o remunerado. Cuando es consensual, se perfecciona por el mero consentimiento que tienen las partes mediante la aceptación, que ésta puede ser expresa o tácita del mandatario. Cuando existe la gestión de negocios, su esencia radica en que el mandante confía la gestión del negocio al mandatario, quien actúa por cuenta propia y a riesgo del primero, como ya habíamos dicho. El Instituto Personae se celebra en consideración de la persona o de las
partes que han evidenciado la terminación ante la muerte o su incapacidad. Y el gratuito o remunerado, este puede establecerse con o sin remuneración determinada dentro del acuerdo de ley por costumbre o por una decisión judicial. En cuanto a la forma del encargo del mandato, este puede realizarse de diversas formas o maneras. Número uno, por una escritura pública o privada, por cartas, puede ser verbalmente, de cualquier otro modo inteligible o incluso por la adquisición tácita de una persona en la gestión de negocios o por otra. Tipos de mandato. Tenemos diferentes tipos de mandato. El primero es el mandato especial. ¿Qué es el mandato especial? El mandato especial es cuando comprende uno o más negocios, específicamente estos determinados, y de la manera general es cuando se otorga para todos los negocios del mandante o para todos o uno más, cada uno que caiga en sus excepcionalidades, cuando existen las excepcionalidades del caso. Dentro de una clasificación adicional, podemos tomar al mandato civil y al mercantil. El civil se rige por el Código Civil y puede ser gratuito, mientras que el mandato mercantil requiere escritura pública e inscripción dentro del registro mercantil. El mandato expreso versus el mandato tácito. El mandato expreso se hace por escritura, por cartas verbalmente dichas. También el tácito sugiere una gestión de negocios entre diferentes personas. Dentro del alcance de la administración, podemos decir que el mandato, por su naturaleza, no confiere al mandatario más que el poder para poder efectuar actos dentro de su administración, como por ejemplo pagar deudas, persistir en en el juicio a los deudores, intentar acciones posesorias e interrumpir prescripciones relacionadas con dicho giro, contratar reparaciones de las cosas que se administra o comprar materiales necesarios para el cultivo o beneficio de diferentes tierras, minas, fábricas u otros objetos de la industria a que hayan sido estos encomendados. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el mandatario? Las obligaciones que tiene el mandatario primero son ejecutar el mandato. Es el principal. Cuando y cuando ejecuta el mandato se debe cumplir el encargo recibido, siempre ciñéndose a los diferentes términos que tenemos dentro que se obligue a emplearse dentro de los medios equivalentes. Como por ejemplo, ¿cuáles? Listo. En el número dos tenemos rendir las cuentas, en donde está obligado a dar cuentas de su administración, siempre y cuando documente las partidas importantes, a menos que el mandante lo haya relevado de esta manera, de una manera expresa. ¿Cómo responde por lo recibido? Se responde por lo recibido, por lo tanto en razón a los terceros del mandato, como ha dejado de recibir por su culpa. Y número cuatro, actuando con diligencia, debe actuar con la diligencia propia del buen, como sería un buen padre de familia o un profesional responsable, según el caso que se actúa dentro de la diligencia. ¿Cuáles son las facultades que tiene el mandatario? El mandatario tiene la facultad para poder administrar, tiene la facultad de actos de administración. Normalmente el mandatario confiere el poder para efectuar actos de administración
Estos pueden ser ordinarios como pagos, cobros y reparaciones. También tenemos los actos que exceden la administración. Para actos que salgan de los límites de la administración ordinaria, necesitará siempre un poder y este debe ser especial. Dentro de la representación del caso, se actúa en nombre y por cuenta del mandante, pudiendo representarlo en actos propios del mandato. Facultad también que tiene para delegar, puede delegar el encargo si no se ha prohibido expresamente, pero responde por los hechos del delegado como propios. Dentro del registro mercantil y el mandato. En el ámbito mercantil, el mandato tiene requisitos específicos para su validez y para poder poner a cargo a terceros, como por ejemplo el otorgamiento de una escritura pública. El mandato mercantil, ya sea general o especial, debe constar de una escritura pública para que pueda tener validez. La inscripción dentro del registro mercantil debe inscribirse en el libro de los sujetos mercantiles a cargo también del registro mercantil. La justificación de los poderes, cualquier tercero que contrae con el mandatario puede exigirle que justifique sus poderes mediante una copia auténtica. ¿Cuándo se termina el mandato? El mandato se termina por cuatro situaciones. Número uno, por el cumplimiento. Al desempeñarse el negocio o expirar el plazo en una condición establecida, o sea, cuando ya se termina. Número dos, por voluntad, por revocación del mandato o renuncia del mandatario. Cuando el mandante ya no quiere o cuando el mandatario renuncia a este mandato. También por circunstancias personales. Ejemplo, por muerte, por quiebra, insolvencia o interdicción de cualquiera de las partes. Por cesación de funciones, si el mandato fue otorgado en ejercicio en ciertas funciones del mandante. Si el mandato expira por causa ignorada por el mandatario, los actos realizados serán válidos frente a terceros por buena fe. Delegación del mandato. El mandato puede delegarse de las siguientes maneras. Número uno, por regla general, el mandatario puede delegar el encargo si no se le ha prohibido de una manera expresa. Por responsabilidad, responde a los hechos del delegado como si fueran propios, incluso con facultad expresa si el delegado resulta notoriamente incapaz de dentro de esta responsabilidad. La delegación autorizada, cuando se autoriza expresamente a una persona determinada, se crea un nuevo mandato independiente entre el mandante y el delegado. Dentro de la revocación del mandato, se he tomado los cuatro puntos siguientes. En el primero, la facultad del mandante. El mandante puede revocar el mandato a su árbitro en cualquier momento. También las formas de revocación puede ser expresa, puede tener una comunicación directa o tácita cuando se encarga el mismo negocio o otra persona. Dentro de los efectos tenemos cuando surte efecto desde que el mandatario conoce la revocación, pero los actos con terceros de buena fe serán válidos. Y en el último punto, los derechos de posrevocación, donde el mandante puede exigir la restitución de instrumentos entregados debido a la proporción de copias si el mandatario lo solicita. ¿Cuáles son las situaciones particulares? Número uno, la cláusula de libre administración. Otorga mayor discrecionalidad al mandatario, pero no lo autoriza a alterar la sustancia del mandato ni a realizar actos que requieran poderes especiales. La responsabilidad variable puede ser menos estricta si el mandatario aceptó eh, repugnando, pero siempre existe la obligación de rendir cuentas, salvo excepción expresa.
El mandato y la relación laboral, si existen subordinación y dependencia, se figura una relación laboral y un mandato civil independiente de la denominación del contrato que tengamos. El mandato en contexto constitucional se refiere y difiere mucho del contrato civil, refiriéndose a una orden imperativa contenida en la Constitución o un acto constituyente. Conclusiones. Dentro de la figura versátil, el mandato en el derecho ecuatoriano es una figura fundamental, cuya aplicación y requisitos varían según el ámbito, ya este pueda ser civil, mercantil o laboral. Debe existir un equilibrio de derechos y obligaciones, establece un balance entre las facultades otorgadas al mandatario y las obligaciones. Se debe cumplir protegiendo los intereses siempre del mandante. La importancia de la formalización, especialmente en el ámbito mercantil, debe ser correcta la formalización, debe ser formal, ya que el mandato es crucial para que tenga validez y pueda tener su oponibilidad frente a los terceros. Esto es, doctor, mi intervención en cuanto al mandato dentro de nuestro deber en nuestra unidad 3. Quedo muy agradecido por la presión, por la, quedo muy agradecido por por lo que usted nos ha prestado su atención a este video y le agradezco de antemano su calificación. Una excelente noche, estimado doctor.